Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al primer día del curso La conflictividad en el derecho de alimentos. Extendemos un saludo a las personas que se encuentran conectadas a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. No usar sobrenombres y con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Hacer clic y completar correctamente los datos solicitados por una sola vez cada día en el que se despliega el curso. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia, las preguntas se las realizarán dando clic en el botón levantar la mano y el doctor responderá a las mismas. Les recordamos que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. En esta tarde contamos con la participación del doctor Luigi Salvatore Hugo Coronel, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. A continuación, daré lectura de su extracto de hoja de vida. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales de la Universidad de Cuenca y especialista en Derecho Patrimonial Familiar de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ha desempeñado los cargos de amanuense de juzgados de tránsito, auxiliar de juzgado civil, auxiliar tribunal penal, fiscal del Cantón Pastaza, juez de familia, niñez y adolescencia. Actualmente es juez provincial de familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte Provincial de la SUAY. Damos la bienvenida al doctor Luigi Hugo. Gracias, muy buenas tardes con todos los asistentes a este ciclo de conferencias. Gracias por la presentación. Gracias también a la Escuela Judicial por permitirme dirigirme a ustedes y poder tener una conversación sobre este tema de mucha conflictividad en nuestro país. Creo que sin temor a equivocarme, los juicios de alimentos son los de mayor cantidad a nivel nacional y como mayor cantidad también existe una gran cantidad de interrogantes y y la necesidad de ponernos de acuerdo, especialmente en la administración de justicia, sobre cómo proceder en ciertas cuestiones de alimentos que se han dado a lo largo de la vida judicial y la resolución de los casos puestos a nuestro conocimiento en calidad de jueces. Este curso, más o menos, haremos como introducción, una síntesis de que se tratará en una primera fase las cuestiones de la normativa internacional sobre el derecho a alimentos. También veremos qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este derecho del ser humano. Además, luego entraremos ya al ámbito nacional. Hablaremos un poco sobre lo que es el derecho de alimentos en el Código Civil, para luego pasar a los alimentos congruos, por ejemplo, alimentos para mujer embarazada, alimentos para las personas de la tercera edad, alimentos para niñez y adolescencia, y finalizaremos, si el tiempo nos permite, en las formas de cómo se puede hacer efectivo este derecho de las personas. Bien, dicho esto, empezaremos con lo manifestado. El derecho a alimentos en la legislación internacional se tiene vigencia esto, digamos, o tiene ya como normativa luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se reúnen los países y
en firmar la Convención de los Derechos Humanos, y en el cual en el artículo 25, específicamente, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, vestido, vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Como vemos, esta normativa ya contempla el derecho de alimentos como un derecho a la vida y a la dignidad de todos los seres humanos. Cuestión también es de hacer una crítica sobre este tema en virtud de que el artículo 25 ordena a todos los estados que tener como parte del derecho a alimentos, por ejemplo, los seguros en caso de desempleo. Cuestión que en nuestro país es nulo o muy poco lo que se ha hecho en este tema. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el país se han dado una serie de situaciones de desempleo por la situación económica mundial y nacional en la que vivimos, en la que han tenido que salir eh, al desempleo mucha gente. Pero esta situación no tiene ningún seguro, no hay ninguna protección. Y esta protección no es únicamente al empleado, pues sabemos que de los ingresos de una persona depende un hogar entero, niños, niñas, adolescentes, el mismo trabajador y en definitiva toda la familia, lo cual deja en desamparo y en situación de vulnerabilidad a muchas familias. De acuerdo a las circunstancias también de los seguros de vida, viudez, vejez, etcétera, tenemos también que nuestro país no abastece, no es suficiente la cantidad de dinero que se deposita a las personas jubiladas, lo cual, nuevamente repito, merma y violenta este derecho humano creado ya casi 3/4 de siglo. La normativa internacional también tenemos, aparte de la Convención de los Derechos Humanos, también está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 11 establece 3 dimensiones del derecho a alimentos. Una es una dimensión de contenido, otra dimensión de protección y una tercera dimensión de distribución. Bien, ¿qué quiere decir o cuál es el objetivo de esta división que ha hecho el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos? En primer lugar, en el 11.1 establece el derecho a un nivel de vida adecuado para que la persona, su familia, el cual integra todos los integrantes tengan derecho a un vestido, vivienda y mejores condiciones de existencia. Es decir, que el Estado debe proteger y garantizar a todo ciudadano el derecho al acceso a la alimentación y la alimentación entendida en todos sus aspectos: vivienda, educación, salud, cultura, recreación. También la segunda dimensión del derecho a alimentos considerado en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales firmado por nuestro país, tenemos el derecho a la protección, que es el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Este artículo dice que el Estado debe tomar medidas necesarias para la mejora de los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos empleando métodos científicos. También es obligación de divulgar conocimientos sobre nutrición y la reforma de regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y utilización de las riquezas naturales de manera eficaz. Ya, derecho de todas las personas, no únicamente a estar protegidos del hambre o tener alimentos necesarios o alimentos, sino que estos alimentos tienen que ser necesarios
seguros para la alimentación. Es decir, y estos alimentos deben estar protegidos, como decía, por parte del Estado, pero en la realidad vemos que eh, el Estado, en complicidad muchas veces de los grandes transnacionales, industrias alimenticias, no practican esto, esconden muchas veces la calidad de los alimentos, qué es lo que tienen, qué es lo que contienen, cuánto es perjudicial para las personas. Y lo que interesa aquí no es la, la salud o la nutrición de la población mundial, sino es preservar el mercado y anteponer el interés de las grandes transnacionales a las circunstancias y de los pueblos y de la población. Es así que tenemos muchas veces que nos ofrecen productos nuevos que son modificados genéticamente, que a la larga resultan ser perjudiciales, y de ahí la creación o la aparición de muchas enfermedades como el cáncer y otras circunstancias que están disminuyendo la salud de la población mundial. La tercera dimensión es la distribución, que la contempla en el numeral 13 del dicho artículo 11. Señala que la distribución mundial de los alimentos será equitativa de acuerdo con la necesidad, teniendo en cuenta tanto los problemas que existen tanto en los países que importan productos como en los que exportan. Es decir, quien debe regular la producción alimentaria es el Estado, no el mercado. Vemos así una serie de anomalías que se dan en el mundo e injusticias que las considero yo personalmente. Por ejemplo, no puede ser posible que en países de África exista una hambruna donde miles de niños se mueren, mientras que en países del primer mundo, para proteger el precio de los productos, tengamos que estar arrojando a los ríos la producción de alimentos a nivel mundial. Otra normatividad que tenemos internacional es el Pacto de San Salvador, que configura también en tres áreas la protección alimenticia de la población. Es el área de contenido, de consumo y de producción. Pues bueno, es parecida al artículo 11 que tratamos anteriormente, pero tiene ciertos avances esta normatividad, como vemos, y me permito decir lo siguiente. El área de contenido que lo define el artículo 12 del Pacto de San Salvador se da en virtud del derecho aparece junto con otros derechos como el agua, la vivienda, el vestido, los cuales integran un valor superior en el nivel de vida digno. Entonces, como vemos, este primer área del artículo 12 establece no únicamente el derecho a alimentos como de la persona en sí, sino también ya va un poco más allá y protege también el derecho a la naturaleza y sobre todo la protección alimentaria para el futuro de nuestras generaciones. También tenemos el área de consumo, es decir, la lucha contra el hambre y la desnutrición. Supone que el Estado debe adoptar medidas para usar la ciencia y los conocimientos científicos para la producción. Claro, pero tiene que ser aquí una ciencia o el desarrollo de los alimenticios en forma segura, efectiva y que sea y que contenga esta alimentación los nutrientes necesarios para la alimentación y el desarrollo de la población mundial. También el tercer tema que tenemos es de la producción y de la distribución. Esto es las medidas necesarias para distribuir los alimentos de acuerdo con las necesidades, producirlos con respecto a la protección de recursos naturales y al establecimiento de políticas públicas necesarias para tal propósito. He aquí la importancia de los acuerdos entre estados para suministrarse mutuamente los alimentos que tengan su naturaleza, su tierra, les permitan producir en mayor cantidad y así haya un comercio adecuado, justo, que permita a los estados precisamente tener alimentos
ricos en nutrientes para sus ciudadanos. No está, esto no quiere decir que haya acuerdos de comercio en los que únicamente se pretenda el, hacer negocios con la población o con la salud de la población mundial. También como eh, norma de carácter internacional tenemos la observación general número 12 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que si bien este no tiene la característica de coercitivo para los estados, pero es una norma de moral que necesariamente, o creo que deberían adoptar todos los estados. Esta observación manifiesta y dice que la raíz del problema no está en la falta de alimentos en el mundo, sino está en el acceso a los mismos que se dan por ciertos segmentos y en especial sobre la situación de pobreza que viven las personas que impide el acceso a alimentos. Lógico, es así. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país el nivel de desigualdad y de pobreza es grande, más o menos sobre el 40% de la población del país está en esta situación, por lo tanto, y el alza de precios impide que la gente tenga acceso a alimentos nutritivos e incluso teniendo acceso especialmente la gente del campo, tiene que vender esos productos para alimentarse y tener una nutrición bastante pobre, pues he sabido que en nuestro país al menos la gente del campo, el principal alimento son las papas y las harinas, es decir, una dieta rica en carbohidratos que la obtienen por vender proteínas y legumbres que tienen mucho mayor carga alimenticia para el desarrollo de la inteligencia de sus hijos y de ellos y el desarrollo en sí. Esta observación número 12 también establece que eh, el derecho a alimentos tiene algunos componentes, como son la disponibilidad, la accesibilidad económica y física, la adecuación de normas de calidad y la sostenibilidad del mercado alimenticio. Así vemos que el elemento o el componente disponibilidad establece que todos debemos tener el derecho a alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias en cantidad, calidad suficientes, sin sustancias nocivas y aceptables según la cultura que se trate. Esta situación me trae a la memoria algunas situaciones que se dan a nivel mundial. No únicamente la situación es tener alimentos en cantidades, sino que estos alimentos deben ser de calidad y cantidad suficientes y sin sustancias nocivas, como lo dice la observación número 12. Es decir, por ejemplo, tenemos situaciones que a nivel mundial se están dando la ingesta de alimentos, sobre todo frituras, la comida chatarra que le llamamos, que es comida rápida y que de acuerdo al mundo de producción que vivimos, de este mundo de competitividad, tenemos que servirnos de sus alimentos rápidos, lo cual está creando serios problemas a nivel de los estados, especialmente en salud, lo cual crea, por ejemplo, situaciones de personas obesas, hipertensos, enfermedades que pueden ser tranquilamente controladas si tendríamos una alimentación adecuada de acuerdo a los requisitos que cada uno deberíamos tener en nuestra dieta. El segundo componente es la accesibilidad, esta que puede ser económica y física. La primera supone que el poder de adquirir los alimentos para un régimen de alimentación de acuerdo, perdón, adecuado, que no se vea amenazado o en peligro. Es decir, que la situación económica o digamos que los estados deben tener una situación económica que les permita adquirir todos los alimentos para
la distribución y que a su vez la población pueda adquirirlos. Y la accesibilidad física implica que los alimentos deben ser accesibles a todos. Incluye desde lactantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas con grave riesgo de salud o peligro de muerte. Es decir, que las personas, no únicamente el país debe tener alimentos o el Estado debe garantizar la provisión de alimentos, sino que también estos deben ser accesibles a las personas que viven en ese país. Este derecho a la accesibilidad, sobre todo económica, me trae a situaciones recientes que se están pasando en el mundo, como por ejemplo el problema Rusia-Ucrania, el problema eh, viejo, digamos si se puede decir, de Cuba, de Venezuela y otros países más que han recibido un bloqueo pues, económico por castigos, ya sea de cuestiones políticas, sociales o de guerras como Ucrania, que impiden que así el Estado tenga las posibilidades económicas para adquirir, no hay la posibilidad de comprarlos porque políticamente están prohibidas o restringidas, lo cual eminentemente es una violación directa a los derechos humanos de las personas en cuanto al acceso a la alimentación. Un tercer tema que tenemos en la observación número 12 es la adecuación de normas para la calidad de los alimentos. Se refiere a que los alimentos deben ser libres de transgénicos con nutrientes necesarios, sobre todo debe garantizarse la seguridad alimentaria entendida como asegurar alimentos para la generación presentes y futuras. Esto considero que va directamente a eh, a la soberanía alimentaria en nuestra Constitución, es decir, el asegurar a las personas, a las generaciones futuras, también que el acceso a los alimentos, y esto se logra precisamente cuidando la Pachamama, la madre tierra, no es sobreexplotándola y tampoco utilizando esa serie de pesticidas, de insumos químicos que si bien logran una producción actual para este momento, pero es totalmente perjudicial para las futuras generaciones que no tendrán tierras fértiles para poder cultivar y obtener sus alimentos. El último elemento que tenemos esto es sobre la sostenibilidad, que es la obligación del Estado de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar a toda persona bajo su jurisdicción tenga acceso mínimo a alimentos para protegerla contra el hambre. En este sentido, se debe tener en cuenta tres apartados que son respetar, proteger y realizar. Es decir, respetar al ser humano, proteger la tierra y realizar o utilizar la ciencia, mejor dicho, para la obtención de alimentos de calidad, pero para todas las personas. La observación 12 también dice, nos da un mandamiento de responsabilidad, que si bien hemos hablado que el responsable final del derecho a alimentos es del Estado, también no es cierto que los miembros de la sociedad, como la familia, organizaciones privadas, empresariales, organizaciones no gubernamentales, todas son responsables para la realización de un derecho a la alimentación adecuada. Por lo tanto, es obligación de los estados contar con recursos judiciales adecuados en el plano nacional e internacional para que las víctimas de violación de estos derechos tengan el resarcimiento necesario de sus derechos, una indemnización y comprensión garantía de no repetición. Es así que aquí tienen que intervenir también los defensores públicos, las comisiones de derechos humanos que deben ocuparse de la violación de derechos a la alimentación. Así, por ejemplo, tenemos cuándo debe intervenir el Estado judicialmente y también estas instituciones, por ejemplo, cuando se dieron o se dan las fumigaciones para erradicar las plantaciones de coca con glifosato que producen serios daños en la tierra y también en la salud de los ciudadanos. He ahí
importancia del derecho de alimentos tratado desde el punto de vista de los tratados y convenios internacionales que los ha firmado el Ecuador. En este momento quisiera, Cristina, por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que podamos conversar con la audiencia sobre este primer tema y luego avanzaremos. Muchas gracias, doctor. Sí, hay 3 manos habilitadas. Lo que sí les pedimos es que prendan las cámaras, por favor, para poder realizar su pregunta. Le vamos a habilitar el micrófono de Valeria Conde, que está con la cámara prendida, ¿sí? Encantado. Ay. Habilite su audio, por favor. Ahí, muy buenas tardes con todos. Bueno, en realidad yo quería molestarles hace un rato, estaba tratando de probar con distintos dispositivos. No sé si solamente me pasa a mí, pero créanme que no he logrado escuchar hasta ahorita realmente. Está muy bajito el volumen del doctor. Y he tratado de cambiarme de dispositivo, lo he hecho con 3 dispositivos diferentes y no he podido. No sé si solamente me pasa a mí, quizás es mi problema y pido disculpas de antemano, pero esa es la situación que yo quería comentar. No había cómo escribirlo ni en el chat. No sé si Muchas alguien más tiene Por gracias. favor, si alguien Muchas me gracias puede problema. por su ayudar, si es intervención. el problema mío o es... Sí, vamos a tener que, no Porque sé, yo ver a la en su moderadora sí equipo. le escucho, pero al doctor le escucho muy Sí, bajito. ahí, Realmente no sé, tal no vez se si, le... si apego el micrófono a la boca, se me puede escuchar un poco más. Tal vez le escuchó al Sí. doctor. Ahí tal vez me escucha Valeria. A mí se le escucho un poquito más, pero realmente Voy estaba a, bajito a tratar todavía. de, No voy sé. a tratar de hablar De un pronto poquito alguien más más pueda dar alto. su opinión. Ujú. Sí, si alguien más me puede ayudar con esta situación, no sé, Ya, porque yo le escucho claro al doctor. desde Em, la situación técnica, no sé, de los que nos estaban ayudando con el control técnico de la transmisión. Ya, vamos a continuar entonces, mi doctor. Sí, por favor. Esperemos que se pueda mejorar esta situación del micrófono. Vamos a habilitar a las personas que tengan encendidas las cámaras, por favor. A Nicole Vargas, por favor, habilite su audio. Buenas tardes, doctor, compañeros. No, le quería comentar que se le escuchó, en mi caso, perfectamente al doctor. Claro, súper claro. Nada más de eso quería Gracias. comentar. Gracias. Ya, muchas gracias. Por favor, hagamos preguntas que se refieran al tema que está tratando el doctor para poder aprovechar esta ponencia, ¿sí? Em, Vamos a habilitar el micrófono de Magali Gil. Por favor, encienda su cámara también. Gracias. No, vamos a habilitar el micrófono de Zoraida Ronquillo. ¿Cómo habilito? ¿Cómo? Le Parece que está yo. escuchamos. Ahí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Doctor, no se le escuchó absolutamente nada, nada. Por eso levantaba la mano para poder decir que no se le escuchó. Bueno, al parecer es en algunos equipos, porque de este lado sí se le escucha bien, doctor. Ya, de igual manera, no sé si Silvia Boada tiene alguna pregunta con respecto al tema. Buenas tardes, sí, lo mismo, no se le escuchó nada al doctor, tuvimos problemas en el audio. Bien, no sé si me escuchan ahí un poco mejor. Sí se le escucha, doctor. Dije, Vamos, tal vez alcemos un poquito más tal la vez voz. allí, sí, allí se escucha un poco mejor. Estoy desconectando el otro micrófono que lo tenía. Sí se le escucha. Sí, bien.
En virtud que no se me ha escuchado, trataré de hacer un resumen nuevamente de esta primera parte. Les decía que la ponencia está destinada primeramente a un análisis de la normativa internacional sobre el derecho a alimentos. Es así que les decía que el derecho de alimentos tiene su desarrollo, si cabe el término, dentro luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dictó o se realizó la Convención de los Derechos Humanos, en donde se adoptó como base de los derechos de las personas el derecho a la vida y la dignidad, en donde en el artículo 25 de dicha normativa internacional se tocó ya las cuestiones de alimentos como inherente al derecho a la vida y a la dignidad, en donde las personas tienen el derecho a acceder y el Estado garantizar el acceso a una alimentación adecuada, nutritiva en sus cantidades y calidad, y además derechos como a la seguridad del empleo, a la seguridad por vejez, esas situaciones. No sé si ahí se me escucha bien. Quisiera preguntarles nuevamente a las personas que manifestaron el problema técnico que teníamos. Por ejemplo, le preguntaría a Silvia si se me escuchó ahí un poco mejor. Por favor, habilite su audio. Evelyn. No, doctor, casi no se le escucha muy bajo. Ya no sé, A la interventora sí se le escucha claramente, pero a usted casi no se le escucha nada. No tal sé vez ahí. si sigue pasando con las otras personas. Ahí tal vez si me pueden escuchar. Se le escucha muy bajito. A lo mejor ahí está mejor el audio, no sé si puede ahí. No se le escucha. Por favor, alguien que sí le escuche al doctor, tal vez, o todos no le escuchan, porque... Buenas tardes, sí se Desconectándole escucha el doctor la intervención. No altísima, pero sí se le escucha. ahí tal vez un poco mejor. Sí se le escucha. No se escucha. Sí se escucha. Sí se le escucha bien. Sí se le escucha. Sí se le escucha. Sí se escucha, doctor. Con el permiso del señor bibliotecario de la Corte Nacional, de la Corte Provincial de Justicia de la Ley, voy a tener que alzar la voz y... Ahí se le escucha, ahí se le Sí, escucha. por favor, sí. Entonces, ya me dieron permiso, estoy en una biblioteca y por lo tanto era medio comprometido el poder alzar la voz. Pero bueno, continuemos. Les decía que un pequeño resumen de lo que se había dicho es que los alimentos a nivel de la normativa internacional, tenemos que estos protegen de manera general al ser humano. No distinguen niños, niñas, adolescentes, personas mayores, sino al ser humano. Garantiza el derecho al acceso a alimentos sin importar su condición económica o social. El Estado es el responsable de proveer alimentos, de propiciar tecnología, ciencia, para que estos alimentos sean seguros, nutritivos y pueda existir un desarrollo efectivo de la población. También teniendo en cuenta que se debe cuidar el derecho a alimentos también de las generaciones futuras, la Pachamama, cultivarla, cuidarla, evitar alimentos transgénicos y la utilización de químicos que empobrezcan la calidad del suelo, para así poder disfrutar un poco más de este maravilloso planeta que nos acoge. Manifestábamos también que estas son las recomendaciones que se dan mediante los tratados y convenios internacionales que el Estado ecuatoriano los ha firmado y que está en la obligación de cumplirlos.
más o menos, eso es en resumen. Y les preguntaba si hay alguna pregunta respecto de esta situación a las personas que sí me han escuchado y han tenido la bondad de estar atentos a esta pequeña introducción que se ha hecho de la normativa internacional. Cristina, no sé si hay alguna pregunta por parte del... Tenemos la mano levantada de Alison Altamirano. No sé si es que es con respecto al tema. Por favor, habilite su micrófono. No. No, doctora, solamente era para decir que sí se le escuchaba al doctor, nada más. Ya quedó levantada la mano, disculpe. Gracias. Muchas gracias. Tal vez algún otro participante que desea realizar una pregunta. No, mi doctor, podemos continuar. Continuemos entonces. Bien. Bien, una vez que hemos analizado la situación o la normativa internacional sobre el derecho a alimentos, también tenemos, o me gustaría tocar el tema respecto a que lo que ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la construcción del estándar en la protección del derecho alimentario. Es así que está la más alta Corte de Administración o de Protección de Derechos Humanos de nuestro continente, mediante jurisprudencia ha integrado diversos elementos para definir a las obligaciones en materia alimentaria. Así tenemos que lo ha hecho en 5 temas, que es la situación de las víctimas y sus familiares en el contexto de la violación de derechos humanos, la edificación de líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos que permiten la justiciabilidad del derecho a la alimentación, el contenido del derecho a la alimentación, la interdependencia con otros derechos sociales, económicos y culturales, y una última, el apoyo de criterios de interpretación y argumentativos con otras instancias jurisdiccionales y judiciales internacionales y otras instancias nacionales. El primer tema, que es la identificación de las víctimas. Previamente indicaré que esta identificación o esta recopilación de normativa, o mejor dicho, de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lo realizó teniendo en cuenta desde el año 2009 hasta el año 2018, si mal no recuerdo. Se analizaron alrededor de unas 26 sentencias que contenían situaciones de derechos o presuntas violaciones al derecho de alimentos de las personas en América, digamos. ¿Cierto? Y respecto a la primera, de la identificación de las víctimas que manifestaba dentro del análisis que ha hecho la Corte Interamericana, tenemos cuatro categorías de personas que son vulnerables en la sociedad. Así tenemos a los desplazados y a los migrantes, a los niños en abandono y a los niños que han sido privados de su libertad, a personas cesadas de sus funciones y personas jubiladas, y a los pueblos y nacionalidades desplazadas. Respecto de la primera categoría de los desplazados inmigrantes, el Estado receptor, es decir, el Estado que recepta a las personas migrantes, está en la obligación de proteger su alimentación, cuidar su salud y brindarlos al menos el suministro de agua potable para su bienestar. Esta situación tenemos como, por ejemplo, en las situaciones que nuestro país ha podido vivir en los últimos años con la migración que hemos tenido, con los problemas de otros países, como es, por ejemplo, el problema de la guerrilla con el hermano pueblo colombiano, y la declaración que ha hecho el gobierno ecuatoriano o el desconocimiento que ha tenido del gobierno venezolano, y cuando le ha declarado como gobierno de facto, y por lo tanto la obligación que tiene de receptar a esas personas que se han desplazado de aquellos países para este país. Es decir, que es obligación del Estado ecuatoriano el receptar a estas personas y brindarles los cuidados
y las facilidades necesarias para que puedan luego desarrollar su modo de vida o su vida normalmente. Otro problema que ha detectado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a alimentos es en los niños en abandono y de los niños que están en internamiento o privados de su libertad. Aquí, por ejemplo, en el caso de que se ha dicho en el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, en esta sentencia, en el párrafo 166, 250 y 253, manifiesta precisamente que la violación de los derechos en la alimentación a los niños, pues se han descubierto allí que la alimentación, el sistema alimenticio era paupérrimo, que no garantizaba el desarrollo de los niños, sino por el contrario, los tenía en desnutrición y un estado de abandono total. Es así que esta sentencia en los párrafos que he manifestado es clarísima en manifestar y denunciar y poner en claro ante el país que debe rectificar estas situaciones para brindar alimentos de calidad, nutritivos, a aquellos menores de edad que se encuentran en esa situación. Igual tenemos, por ejemplo, que lo que se ha dado y sabemos muchas veces que en las casas de acogida, que el nivel de alimentación no es bueno, no satisface el nivel o la calidad de alimentos que debe tener la dieta para los niños, niñas o adolescentes. Otro problema de alimentos también que ha detectado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples estallos es la de las personas cesadas de sus funciones. Por ejemplo, tenemos en el caso que ellos hacen mención es de los empleados del Congreso versus Perú, en el que más o menos se da la circunstancia en que un grupo de personas estuvieron trabajando durante muchos años en el Congreso del peruano y fueron despedidos por una nueva administración, una nueva de asambleístas o diputados que llegaron ahí porque tenían que tener a personas de su confianza para el desarrollo de las actividades. Estas personas denunciaron estos hechos y la Corte Interamericana efectivamente manifestó que estos cambios o estos ceses de funciones de las personas crea y perjudica en el derecho a alimentos, no únicamente a la persona que fue despedida, sino a toda su familia, a todos quienes están atrás y quienes dependen de sus ingresos de la persona que fue despedida. Eso es una violación que lo consideró la Corte Interamericana. De otro extracto tenemos también de los pueblos y nacionalidades desplazadas. Es decir, nacionalidades que especialmente en nuestro país tenemos en la Amazonía ecuatoriana muchos pueblos que han sido desplazados y esta situación ha creado una serie de situaciones o de hechos que perjudican a la familia y por ende a la alimentación de las personas. Imagínense el hecho de ser desplazados de sus tierras, de sus costumbres, de su modus vivendi, de su forma de cultivar la tierra, para que tal vez llegar a la ciudad en donde la costumbre es diferente. Esto pues es un hecho y la Corte Interamericana ha dicho que efectivamente esto crea pobreza, analfabetismo y respecto a alimentos, un cambio en la situación alimenticia que desvanece o desprotege a las personas, especialmente a personas mayores de edad, a embarazadas, a niños, niñas y adolescentes. Un segundo tema que tenemos respecto de la creación de líneas jurisprudenciales respecto a los alimentos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta trata sobre, o intenta enfocar sus asuntos en dos situaciones. Integra a la jurisprudencia en el derecho a alimentos e incorpora nuevos elementos de desarrollo a la jurisprudencia en distintos ámbitos de los conocidos. Así tenemos como, por ejemplo, la situación de la sentencia emitida dentro del caso conocido como Niños de la Calle versus Guatemala,
que garantice el derecho a la vida, a la integridad personal, pero en el caso de la, esto garantiza, y en el caso de la, también de la comunidad Yaquie versus Paraguay, extiende mucho más el derecho a alimentos el derecho a la vida de las personas, especialmente de estas personas de grupos vulnerables, o digamos, perdón, de grupos de pueblos ancestrales, en donde dice que prevé la existencia de sistemas de justicia para reivindicar tierras y evitar que los pueblos ancestrales propaguen su pobreza. También se reconoce en esta misma sentencia la carencia de tierras de los pueblos ancestrales provoca el desempleo, analfabetismo, insalubridad, desnutrición, vivienda precaria, limitación en la salud, consecuencias como consecuencia de la marginación de sus pueblos. Entonces, esto nos obliga a pensar ya en el ámbito nacional a los jueces, defensores, sobre una situación como proponer una demanda de alimentos a un progenitor o a la familia en la que esté inmiscuido o se vea en estas cuestiones de desplazamiento por situaciones extras o extrañas a su voluntad. Entonces, si es una persona que salió de su terruño sin mayor cosa que su ropa, tal vez con su familia, ¿cómo vamos a ponerle o cómo vamos a fijar una pensión alimenticia a una persona que esté en estas situaciones? Por eso queda un interrogante que ojalá sea desarrollado unos minutitos luego que evacúe este tema y podremos conversar sobre todas estas situaciones que se están dando. También en el párrafo 177 de esta misma sentencia se reconoce la protección a los niños, niñas embarazadas y adultos mayores y que el responsable de esto debería ser el Estado. En el caso de la sentencia Sarayaku versus Ecuador, la Corte Interamericana también declaró vulnerado los derechos los derechos humanos por parte de nuestro país, y es así que se reconoce que a las personas de aquella, o mediante esta sentencia, mejor dicho, se reconoce el derecho del ser humano a la supervivencia y a una vida digna. El caso Masacre de Ituango versus Colombia también reconoce el derecho de los migrantes desplazados a ser acogidos por el país al que lleguen y brindarles la ayuda necesaria para proteger sus derechos. Otra situación que tenemos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger el derecho de las personas es el alcance que tiene el derecho de alimentos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así ha referido que la alimentación es en un sentido de condiciones de vida digna, subsistencia digna, merma en las condiciones de vida por la vulneración de estos derechos. Muestra de lo anterior es el caso de trabajadores cesados del Congreso versus el Perú, en el cual la sentencia expresa que los despidos de personas por cuestiones políticas influyen en el derecho de alimentos y vida digna, no solo del despido, sino de toda la familia. Cuestión, como vemos, nos pone en tela de duda las situaciones que se dan muchas veces en nuestro país con los cambios de gobierno seccionales, en lo que las personas que ya estuvieron trabajando, laborando en ciertas situaciones, en ciertas actividades del quehacer de los gobiernos autónomos, sea descentralizados, cantonales, provinciales o del gobierno central, a determinar y tomar otras circunstancias sobre estas, cuando se dan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que hemos visto muchas veces, cambia el gobierno, cambia el alcalde, pues cambian todas o muchas personas que no son de actividades de confianza, sino se dan por el cambio de gobierno. Entonces, como se dice, tienen que proteger y dar empleo a otras personas, que está prohibido y que la
Corte Interamericana, como manifestamos en esto, lo ha vedado. Mucho ojo con eso. Puede haber muchas acciones de protección. El alcance del derecho a alimentos dado por la Corte Interamericana también tiene su raíz en la violación de derechos que se han dado a las comunidades indígenas y tribales. En estas sentencias, como las manifestadas anteriormente, la Corte Interamericana, además de enunciar los derechos de alimentación, analiza mediante el uso de estándares internacionales las razones por las cuales el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida e integridad personal, por no proveer a estas comunidades de lo necesario para garantizar la subsistencia diaria. Esto, por ejemplo, nos enseñó la Corte Interamericana en el caso Cagmo Kaiser, en el párrafo 200. En la referida sentencia antes de la masacre de Itucuango versus Colombia, la Corte determinó que el despojo que sufrieron en su tierra estas personas dejó sin ganado, sin tierra, sin nada, lo cual los hundió en la miseria y las personas tuvieron que salir especialmente para Ecuador, en donde se les recibieron ayuda conforme los tratados internacionales y lo obligaban a este país. Bien, en definitiva, lo que la Corte Interamericana, en resumen, lo que ha hecho es hacer un análisis respecto al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en que las partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de la situación alimenticia de las personas dentro de nuestro continente. Entonces, como vemos, en resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha hecho es analizar lo que los países, cómo han actuado los países dentro de los ámbitos de las convenciones sobre derechos de alimentos y llamar la atención, decirles qué es lo que han violentado, pero se han descuidado, creo yo, en el hecho de que no han aplicado el principio de progresividad que deben exigir a los estados para que no únicamente se quede un llamado de atención, sino que el derecho de alimentos sea progresivo y cada vez tengamos menos personas con hambre y mejor atendidas para evitar la desnutrición y el desarrollo completo de las personas para que puedan tener un desarrollo intelectual, físico y psíquico que luego repercuta en un mejor país, en un mejor continente y en un mejor mundo. Bien, hemos analizado en este momento lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado sobre la situación alimenticia del Estado, perdón, de las personas dentro del continente americano. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengamos en este momento respecto de las circunstancias que hemos analizado en este momento? Estimados participantes, por favor, para poder participar, levanten la mano y les habilitamos el micrófono. No, mi doctor, no hay ninguna mano levantada. Bien. Todo está tan claro que no se ve nada. Bien, sigamos con la situación. Bien, una vez que hemos analizado el tema de los alimentos dentro de la normativa internacional y cómo lo trata los organismos de justicia internacionales, pasemos a lo que en nuestro país se trata el derecho de alimentos. Sabemos que dentro del Código Civil ya
desde Andrés Bello y la época romanista, ya teníamos, o el legislador se preocupó respecto al derecho a alimentos y cómo deben ser realizados dentro de la legislación civil en ese momento de manera general. Así tenemos que empezaremos primero, o empezaremos con un concepto de lo que es el derecho a alimentos. Tenemos que en derecho, el término alimentos no solo se refiere a la comida necesaria para satisfacer el hambre, sino que va más allá. El concepto de alimentos desde el punto de vista legal se refiere a la comida, el vestido, el techo, educación, la asistencia médica, siendo entonces que el concepto legal de alimentos se refiere a todo aquello que satisface las necesidades del desarrollo, de la dignidad y la calidad de vida de los miembros de una familia. Esta definición, como vemos, contempla de alguna manera todo lo que hemos manifestado respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a cómo se debe garantizar los alimentos, y además la normativa internacional, como los convenios, la Convención de Derechos Humanos, el Tratado de San Salvador, que han manifestado cómo debe tenerse o concebirse los alimentos. No únicamente la ingesta de alimentos, sino debe ser mucho más. El derecho a alimentos no solamente recibir qué comer, qué servirse diariamente, sino tiene muchas más aristas, como es la dignidad, proteger la dignidad, la calidad de vida de los seres humanos e incluso de los que están por nuestras generaciones venideras con el derecho a la protección. Esta obligación alimentaria, de acuerdo a nuestro Código Civil, se fundamenta en el principio de solidaridad, en la cual la familia tiene la obligación de suministrar la subsistencia a sus integrantes que no pueden brindarse al igual que se tiene que brindar, y también a pesar que el cónyuge no se considera pariente, pero también tiene que dárselo por el objetivo que tiene el matrimonio, conforme lo establece el artículo 81 y 136 del Código Civil ecuatoriano. Manifestaba que el principio fundamental de los alimentos de nuestra legislación es la solidaridad. Conocido es, y sabemos nuestro país, lo acentuado que está en la solidaridad familiar. Somos tan solidarios entre familias que, acuérdense ustedes, los más viejitos, como somos nosotros, teníamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, que pensaban en una casa grande, de muchas habitaciones, en donde pueda llegar el bebé, que ya tiene 40 años, con sus hijitos, su esposa, y puedan vivir o al menos estar un fin de semana juntos todos. Entonces, esa solidaridad, esos cimientos tan grandes que tiene la familia ecuatoriana, en eso se basa el derecho a alimentos que consagra nuestro Código Civil. Ahora, puestas las bases de la solidaridad, definido lo que es el derecho a alimentos, también nuestro Código Civil establece quiénes pueden recibir alimentos. Y tampoco debemos tener como para recibir alimentos en lo que hemos pensado que únicamente se tiene que recibir bajo un reclamo en un juicio al progenitor que no esté al cuidado, o dentro de un juicio de alimentos, perdón, de divorcio, en el cual se debe proteger, de acuerdo al artículo 115, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a resolver su situación jurídica, tanto en alimentos, visitas y tenencia. Respecto de este tema, me surge la interrogante, y ustedes, muchos jueces, secretarios y abogados en libre ejercicio, habrán conocido de algunas sentencias de la Corte Nacional de Justicia en donde manifestaban que procedimentalmente el juicio principal es el de divorcio. Y si no prospera el juicio de divorcio, es declarado sin lugar, por lo tanto, no se debe fijar alimentos o resolver la situación jurídica
de los niños, niñas y adolescentes. Cuestión que personalmente la discrepo, y la discrepo por las siguientes razones. El código, o mejor dicho, la situación de los niños, niñas y adolescentes está guiado por la doctrina de la protección integral y también por el principio del interés superior del niño. Ambos principios le ponen por encima al niño de cualquier derecho que tenga. La protección integral, es decir, tratado el niño como un sujeto de derechos, ya no como un objeto de caridad y de protección, sino como un sujeto de derechos y con más derechos que los mayores de edad. Entonces, si tenemos en cuenta también el artículo 256 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que la situación de los niños, niñas y adolescentes no tiene que ser tratado como un tema procedimental estrictamente, sino como una situación humana. Entonces tenemos aquí la siguiente situación. Si no opera el divorcio, si no opera el divorcio, se declara sin lugar un divorcio, entonces un ejercicio de derechos que ya solo venía haciendo, el derecho a recibir una pensión alimenticia provisional por parte del progenitor que no está al cuidado del niño, se vería cerrado, porque la sentencia que se dé en el juez sin lugar a esa pretensión, lo que hará es determinar que no se ha aprobado una causal de divorcio. Pero esto no quiere decir que vuelva a la armonía al hogar. No, la situación del niño quedará nuevamente desprotegida. Se ha violentado el derecho a la protección integral y al interés superior de los niños. Es decir, por el hecho de que no se probó una causal de divorcio, estaríamos dejando sin el derecho a alimentos a un niño, o al menos por algunos días hasta que nuevamente se implemente una demanda de alimentos y a bien tuvieran los progenitores. No sé si alguna pregunta sobre esta situación, algún comentario sobre lo que acabo de decir es para poder continuar. Estimados participantes, por favor, habiliten el botón de levantar la mano para abrir el micrófono. Alison Altamirano, por favor, encienda su cámara también. Habilite su micrófono, por favor. Ya, buenas tardes, doctora. Disculpe que no puedo encender la cámara, pero sí puedo hacerle la pregunta. Doctor, buenas tardes. Sabe que yo tenía una preguntita sobre lo que es esto de la situación de alimentos. Entonces, ¿quiere decir usted que si es que el divorcio no se prueba, o sea, no da lugar al divorcio, o sea, no se tiene la sentencia de divorcio, que ya no hay el vínculo matrimonial dentro de las dos personas, entonces no podemos poner lo que es la demanda de alimentos, ¿verdad? Eso es lo que yo no sé si es que usted me podría aclarar eso, o sea, debe proceder primero una situación para que, o sea, el caso debe tener su fin de probarse la causal para que así se pruebe para así poner la demanda de alimentos, o cómo es. Gracias. Bien, Alison, buenas tardes. A ver, me explico un poco mejor. El artículo 115 del Código Civil establece que para sentenciar un divorcio se necesita resolver la situación, o previamente se necesita resolver la situación de los niños, niñas y adolescentes. Sí, pero esto no quiere decir que no se haya podido proponer concomitantemente una demanda de alimentos, o anterior al divorcio una demanda de alimentos. Lo que yo decía es, y con lo que la Corte Nacional ha dicho, es que cuando un divorcio se ha declarado sin lugar, no se puede fijar alimentos en el mismo, porque el juicio principal es el divorcio. Y si no se divorcian, no hay alimentos, en definitiva. No hay tenencia y no hay visitas. Situación como la manifestaba, yo no concuerdo, precisamente porque
el principio del interés superior del niño establece que cuando existan dos derechos en confrontación, prevalecerá el derecho del menor. Entonces, si en el juicio de divorcio se planteó, o digamos, se estaba ya una pensión, se estaba fijando o se fijó una pensión provisional, esta, al final de la sentencia, tiene que ser quitada, o tiene que ser dejada sin efecto, porque la sentencia del divorcio resultó sin lugar. Entonces, lo que decía yo es que ¿dónde queda el derecho de los niños a alimentos? Porque van a pasar algunos días de eso. Van a pasar el día que salió la sentencia, o que se dijo la sentencia oralmente, por escrito, luego los recursos de aclaración, ampliación, más la apelación, y luego, si es que la Corte confirma eso, la casación, todo ese tiempo podría quedar ese niño sin alimentos. O al menos, luego, hasta que se ejecutaría esa sentencia, debería pasar unos días para que demanden en cuerda separada una nueva, alimentos únicamente o exclusivamente alimentos, dejando de lado la situación esta, que como manifiesto, creo yo, si un divorcio fue declarado sin lugar, pues debería resolverse la situación alimenticia de los niños. Como repito nuevamente, la sentencia del juez no va a juntar nuevamente una pareja, no va una sentencia no va a hacer que los sentimientos de amor, de comprensión, de vivir juntos, de tener objetivos juntos, se reviva. Entonces, por lo tanto, yo considero, y los decía eso, que no debería ser esa situación como la resolvió la Corte Nacional, en mi criterio personal. Luis Labre. Muchas gracias, doctor. Habilitamos el micrófono del doctor Luis Labre. Habilite su micrófono, por favor, doctor. Doctor Labre, por favor, habilite su micrófono. Doctor, mientras el doctor Labre habilita su micrófono, ¿puedo leer una pregunta del Facebook? Claro. Aunque ya habilitó. No todavía. A ver, de Armando Páramo. Dice, los alimentos de un menor son hasta los 18 años. Una vez que se cumplen los 18 años, ¿el sistema es quien se encarga de desactivar o el alimentante tiene que hacer el trámite? Y una vez que se hace eso, ¿hasta los cuántos años de edad se sigue pagando la alimentación? ¿Y en qué causa se puede dejar sin efecto estos alimentos? Bien. Buenas, Armando. Se me adelantan los hechos, pero bueno, vamos a responder. El sistema no desactiva, digamos, el cobro de alimentos a las personas que hayan cumplido 18 años. El artículo 32, si mal no recuerdo, del Código de la Niñez y Adolescencia, establece las causales de caducidad del derecho a recibir alimentos. Y uno de ellos es que se haya cumplido 18 años, siempre y cuando no esté estudiando, que sus estudios no o le impidan obtener recursos propios y algunas situaciones más. Entonces, aquí la Corte también de Justicia, en fallos ya de triple reiteración, pero no han sido declarados todavía como tal, ha manifestado que efectivamente, o sea, la patria potestad se pierde en el momento que se cumple 18 años. Y por lo tanto, esa protección que le da el Código de la Niñez tiene que ser demostrada por el alimentado que está dentro de las causales del artículo enumerado 4. Es decir, la carga de la prueba que está estudiando, que no puede darse o no tiene los ingresos suficientes,
es del alimentante para que subsista la prueba. E incluso ha manifestado la Corte que si, digamos un ejemplo, que una persona cumplió los 18 años, no estuvo estudiando, y ya a los 20 años, cuando tenga 20 años, el padre pide la caducidad de la pensión alimenticia, entonces en ese momento se debe demostrar por parte del alimentado si estuvo o no estuvo estudiando para que determinar si existe o no esa deuda desde los 18 a los 20 años. Si no estuvo estudiando, no pudo hacerlo, pues la liquidación será hasta el momento o el día que cumplió los 18 años de edad. No sé si quedó clara la respuesta o alguna otra acotación que tenga que hacerlo. Muchas gracias, doctor. Ah, perdón, me preguntaba también si hasta cuándo. Si está estudiando hasta los 21 años de edad, como lo manifiesta la ley, pero considero, y en el proyecto de nuevo código en materia de niñez y adolescencia, se establece que se debe aumentar el número de años, especialmente cuando están estudiando o en estudios superiores. Recordemos que, como lo dice Cecilia Grossman, el mundo laboral es demasiado competitivo en este momento. Pues hace años atrás tal vez necesitábamos el título de bachiller y podíamos conseguir trabajo fácilmente. Luego ya necesitábamos un título de tercer nivel. Ahora necesitamos títulos de cuarto nivel para poder intentar concursar y poder obtener un trabajo acorde a la especialidad que hemos estudiado. Entonces, si nos dejamos hasta los 21 años y el nivel educativo ha crecido tanto que ya no necesitamos únicamente ser un profesional de tercer nivel, sino necesitamos prácticamente, o casi todos, necesitamos una maestría para poder ser competitivos. Eso requiere de tiempo y de dinero. Tiempo de estudio y tiempo. Por lo tanto, esta situación debería ser revisada como ley para poder tener una ayuda para los jóvenes que están estudiando. E incluso por situaciones, si una persona estudia hasta los 21 años y lo dejo de pagar, pierdo yo, pierde el Estado y pierde el joven. Y perdemos todos al dejar una carrera a mitad de haber sido empezada o culminada. Ese es mi criterio sobre la situación que se ha preguntado por parte de Armando. Parece que hay algunas preguntas también. Sí, doctor. Habilitamos el micrófono del abogado Mauro, por favor. ¿Sí me escucha, doctor? Perfectamente, Mauro. Muy buenas tardes, doctor, y disculpe que le molesten ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que quería que me aclare un poco sobre este tema, ya que de acuerdo a lo que indica la Corte Nacional, la Corte Constitucional, creo que hay una sentencia en la que indica de que se realiza la incompatibilidad del artículo del COIP en la que habla de los menores de edad, en lo que dice que un menor de edad que tenga ya 14 años puede opinar sobre su sexualidad. Entonces indica de que, por ejemplo, si tiene intimidad con una persona de 18 años, ya no será como la de un niño, digamos, en este sentido. Entonces, en este sentido, el juicio de alimentos se supone que ya si es que tiene 14 años, ya es adolescente y puede opinar sobre su sexualidad y puede hacer su vida. ¿Y por qué se debería, en este mismo sentido, pagar un juicio de alimentos hasta digamos, las mujercitas creo que es hasta que se casen y los varones creo que es hasta los 21 años, ¿no es cierto? Pero sí la Corte Constitucional indica de que ya a los 14 años ellos ya pueden tener su propia vida sexual y se supone que cuando se produce este tipo de delitos
cuando una persona mayor de edad ya tiene intimidad con una menor de edad, o sea, con un adolescente, se supondría que sería una violación, ¿no es cierto? Pero la Corte Constitucional indica de que no, que esto ya, ellos ya pueden realizar su criterio sobre su vida sexual y pueden tener ya su pareja. Entonces, en este sentido, sería absurdo que las personas sigan pagando el estudio o la manutención si es que ellos ya pueden decidir por ellos mismos. Esa era mi pregunta, doctor. Quisiera que me aclare en ese sentido, como usted tiene más experiencia. Bien, Mauro. Acordémonos lo que decía al principio del tema del tratamiento de las cuestiones de alimentos en el Código Civil. El principio que se basa el derecho de alimentos es la solidaridad. Sí, el ánimo que tiene la familia, la sociedad, de defender, de ayudar al que no está en capacidad de poderse proveer alguna situación por sí mismo, por una parte. El consentimiento que usted me ha manifestado, la Corte Constitucional efectivamente ha manifestado, pero esto dentro del ámbito de la libertad sexual que tenemos las personas, la capacidad de elegir una relación sexual que es muy distinta a la situación de la solidaridad. Un adolescente puede, de acuerdo a la Corte Constitucional, ha manifestado, puede elegir, puede determinar tener o no una relación sexual con una persona, pero eso no quiere decir que no esté desamparada, que no tenga un trabajo. Incluso el código, acuérdense, el código de la niñez y adolescencia permite el trabajo de los adolescentes a partir de los 15 años. Un trabajo protegido, que no violente el derecho a la educación, a su dignidad, a su integridad. Entonces, no podemos confundir las situaciones de orden de libertad de las personas, de su libertad íntima, con las cuestiones de solidaridad y necesidades básicas que tiene una persona. Es por eso que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos no solamente por sus padres, sino por la sociedad y el Estado entero. Entonces, esta situación no es una cuestión que puedan o no puedan decidir ciertas circunstancias, es una cuestión de solidaridad, de familia, que queremos todos, que nuestros hijos lleguen a grandes posiciones, sean ciudadanos de bien, sean ciudadanos útiles mediante el esfuerzo, la dedicación que ellos pongan en las situaciones que hagan y detrás nuestro apoyo como padres de familia. No sé si les respondí alguna cuestión, algo que tenga que aclararle. No, gracias, doctor, ya me quedó claro. Muchas gracias, doctor. Habilitamos el micrófono de Viviana Betancourt. Gracias, buenas tardes con todos, doctor. Una consulta sobre la caducidad que ya estaba tratando usted. En muchos casos, como usted dijo, él cumple los 18 años y el papá se olvidó de pedir la extinción y viene a los 20 años, 9 meses a solicitar la extinción. Se le notifica al alimentado y el alimentado justifica que está estudiando desde los 19 años, es decir, de los 18 hasta los 19 no estudió, pero a los 19 ya empezó a estudiar. Y obviamente entiendo yo a mi criterio que no se le podría extinguir, sin embargo, los padres, o sea, el obligado comienza a decir que no porque no ha estudiado desde los 18 y entonces se debería extinguirle obligatoriamente los alimentos. Y en otros casos también lo que piden es que se les extinga en los casos de que están en otro país, estudian en otro país, justifican, pero nunca justifican en los términos que les damos. Justifican, digamos, considerando se les da unos 15 días, 20 días, y no pudieron recabar la información, así que asomaron a los 25 días. Igual los padres que no han estudiado, que el término, y que, y que se les extinga desde los 18 años.
Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos hacer si es que estoy bien en el criterio de no extinguirles y ratificarles que quedaron hasta los 21? ¿O en realidad tendrían derecho estos señores de que se les extinga hasta los 18 años? Y también hay casos de que no les pueden ubicar a los hijos porque justamente han migrado y no les pueden citar, no tienen idea dónde están, no quieren hacer tampoco las publicaciones por la prensa. Bueno, algunos sí hacen, pero otros no. Y siguen incidentando de que se les extinga a pesar de que no se les puede notificar. Esas son las preguntas, doctor. Gracias. Vamos por partes. A ver, respecto de la caducidad o extinción de las pensiones alimenticias, no hay un trámite preestablecido. ¿No es cierto? Estamos haciendo las cosas más o menos como lo ordena el 169 de la Constitución, es decir, las formalidades dejarlas de lado y procurar realizar un proceso que no violente derechos de las personas. Bien, respecto a lo que usted me decía, en primer lugar, de la persona que cumplió 18 años, hasta los 19 años no estudió, de los 19 empieza a estudiar y el padre pide prácticamente a los 21 años que se le extinga, ¿cierto? ¿Cuál sería mi criterio aquí? Para mí sería que aplicar el principio de concentración que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, la mayor cantidad de diligencias en una sola audiencia para poder resolver de mejor manera. Entonces, aquí efectivamente, ¿no es cierto?, se le extinguió la pensión por no haber estudiado un año, pero continuó estudiando, ¿sí? Entonces yo lo que quisiera es, resolvería, claro, o sea, ya con esta cuestión, notificándole al alimentado, perdón, con esta situación, él se defendió y presentó estas pruebas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hiciera es resolver que se liquide las pensiones alimenticias hasta los 18 años, hasta el día que cumplió 18 años. Una primera liquidación. Y otra liquidación desde que desde que empezó a estudiar hasta el momento en que me pide la liquidación de la pensión alimenticia. Pongamos el ejemplo que ya cumplió los 21 años, pues sería la extinción hasta esa época. Más o menos así lo resolvería. Respecto a las personas que estudian en otro país, si cumplió los 18 años y demuestra que está estudiando en otro país, la Convención Interamericana para la obtención de derechos, para la obtención de alimentos, establece que hablan ellos como actor, como acreedor y como deudor. Esto dice que el acreedor podrá presentar la demanda de alimentos en el país en donde esté el alimentante, en el país donde esté él como alimentado, o en el país en donde tenga los bienes el alimentante. Sí. Entonces, estamos aquí en una cuestión de 18 años. La persona está recibiendo aquí sus alimentos, no ha pedido ningún cambio por esta situación de movilidad que se dio con él. No ha pedido ningún cambio. Entonces, el juez competente sería el de aquí. Y si le demuestra que está estudiando los requisitos, pues tendría que conservarse la pensión o permanecer la pensión hasta los 21 años que establece la ley. ¿Alguna otra cosa más que me preguntó? Tal vez, no sé si me hace acuerdo. Mi doctor, continuemos con la pregunta de Marcelo Paladines. Por favor, habilite su micrófono. Buenas tardes. Doctor, hace un momento usted habló de que si el alimentado ha dejado de estudiar pasados los 18 años, la pensión de alimento debería de extinguirse si se lo solicita. Sin embargo, opino que por interés superior del niño, no podría extinguirse esta obligación si el alimentado dejaría de estudiar. Lo que podría suceder es que podría suspenderse. ¿Por qué razón? Por cuanto más adelante las circunstancias pueden variar, es decir, si ha dejado de estudiar, se puede suspender temporalmente, y si dentro de este tiempo, hasta antes de cumplir los 21 años,
el alimentado puede demostrar, justificar estudios que está cursando, esta obligación se activaría nuevamente. Esa es mi opinión. Yo creo que no debería extinguirse, sino suspenderse nada más. Gracias, Marcelo. Muy importante su criterio y al respecto debería decirle yo que la Corte Nacional de Justicia ya se pronunció respecto precisamente en esto, sobre la emancipación. La emancipación, la patria potestad se extingue con la mayoría de edad y las personas se emancipan una vez cumplidos los 18 años de edad. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, si se emancipó, perdió la categoría de el estatus de niño, niña o adolescente. Y si perdió esta situación, ya no podría tratárselo como tal. El principio del interés superior del niño ya no opera en esta situación. Lo que tenemos es una excepción a la regla únicamente cuando se demuestre que esa persona está recibiendo alimentos. Por lo tanto, si se emancipó, la persona, el padre, digamos, pidió, el día que cumplió los 18 años, pidió la extinción de la pensión alimenticia y el niño o el joven en este rato ya no estaba estudiando, pues tendría que extinguirse, lamentablemente. Pero si él empieza a estudiar, tendría que iniciarse una nueva demanda, pero ya como mayor de edad en el Estado o con la excepción o con la excepcionalidad que tiene el Código de la Niñez. Recordemos el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia que dice, este código protege a todos los ciudadanos menores de 18 años, con excepción de las personas, bueno, que este código lo determine. Y precisamente la excepción es los 18 años. Si usted cumplió, darle alimentos a los 18 años, pero no bajo el estatus de niño, niña o adolescente, sino como excepcionalidad nada más. Doctor, habilitamos el micrófono de Leonardo Perero. Doctor, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, te estamos escuchando Doctor, perfectamente. ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Doctor, de todo lo que usted ha mencionado, ¿no? Estableciendo en cuanto a la pensión alimenticia, existe una resolución dictada por la Corte Constitucional. Le leo el número. 048-2013 CNC-CC, en la cual manifiesta que solo será objeto de descuento el aporte al IES. Aquí nace una duda, doctor. Si existe y se ha planteado dentro de un proceso de alimentos que la persona demandada pasa o da alimentos congruos a los padres, aún así no es considerado esto como carga, según lo que establecen los jueces o las personas encargadas de administrar justicia, invocando esta resolución dictada por la Corte Constitucional. Usted, doctor, tendrá conocimiento para que nos explique sobre esta situación, porque si bien es cierto que convergen dos situaciones propias del derecho, en este caso el interés superior del niño y por otro caso el del adulto mayor. Entonces, en esa ponderación de derechos de cuál es el que tiene más peso, esta Corte Constitucional en esta sentencia no deja sentado ese principio. Entonces, en el momento de nosotros alegar y al momento que, mejor dicho, el juez nos invoca esta sentencia, nos deja sin ningún tipo de detalle para poder alegar. Entonces, ¿usted podría explicarnos un poco sobre eso? Tenga una excelente tarde, doctor. Gracias por la pregunta. A ver, la sentencia 48-2013 de la Corte Constitucional del Ecuador establece o delimita qué es lo que se puede considerar como descuentos, si cabe el término, a la remuneración o a los ingresos de la persona para efectivizar o para calcular, mejor dicho, la pensión alimenticia. Entonces, es así que ellos manifestaron y dijeron que la Corte dice que lo único que se debe descontar es el aporte al IES. No se debe descontar el impuesto a la renta, porque estos son
tienen deducibles, o puede ser deducido el impuesto a la renta, y por lo tanto no operaría el cálculo. Pero ahora incluso, atreviéndome, yendo un poco adelantándome a las cosas, es con el avenimiento o la promulgación de la ley de desarrollo económico, me parece que en donde se modifica el impuesto, los deducibles, ha cambiado esto, ¿no es cierto? Antes teníamos un tope de más o menos 15.000 dólares para poder descontar o hacer los deducibles. Ahora estamos en 5.000 dólares. Es decir, que se ha reducido las 2/3 partes de estos deducibles. Por lo tanto, este impuesto a la renta también tendría que ser, a mi criterio, analizado nuevamente por la Corte Constitucional, quienes hicieron, o incluso aplicando la sana crítica a los jueces para determinar si amerita o no tener en consideración esta situación. Pues el impuesto no es únicamente a la renta ahorita, el impuesto es a los ingresos. Bien, retomando la cuestión del artículo 48, perdón, el artículo, de la sentencia 48, y si no se han tomado como deducibles. Esto es un problema que lo tenemos, y precisamente para esto es este tipo de foros. Pues considero también que, por ejemplo, la tabla de pensiones alimenticias, la tabla de pensiones alimenticias para niños, niñas y adolescentes establece o está diseñada, digamos así, para que tanto los hijos del alimentado y el alimentado puedan vivir conforme lo establece el artículo 66, numeral 2, es decir, dignamente. Está diseñada ¿para qué? Para que satisfacer las necesidades de los hijos y del alimentante. Pero como usted dice, ahora con la nueva ley del adulto mayor y las tablas que pusieron, ¿dónde quedó esta situación de tomarles o no a todos como carga familiar, o no me gusta el término, pero sí como sujeto a ser determinado para calcular una pensión alimenticia? Esto de las tablas nos limita y nos pone una camisa de fuerza en la que los juzgadores tenemos que limitarnos muchas veces a obedecer o a los mandamientos legales, pero sí, y nos queda ese amargo sabor de determinar que podemos estar causando injusticia. Si, por ejemplo, una persona que gana $1.000, digamos un ejemplo, tendría que pagar más o menos para un hijo una cantidad, qué sé yo, de un 43% de la pensión, más o menos, perdón, de su sueldo. Y a eso tendremos que sumarle un 25% más para el progenitor. Entonces estamos hablando de un 70% del ingreso que se le iría únicamente en pagar las pensiones alimenticias. Y si a esto sumamos los descuentos del seguro, entonces estaríamos dejando a una persona que no pueda vivir dignamente. Eso tiene que ser analizado ya por creo que resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, que tengan que analizar esta situación, hasta dónde o qué es lo que se considera como carga familiar que se ha manifestado. E incluso analizando, y se me viene a la mente, se hizo alguna vez una consulta a la Corte Nacional de Justicia sobre si se debe considerar en alimentos congruos como carga familiar a la esposa que solicite eso. Ellos manifestaron que no es carga familiar, porque la pensión alimenticia no va a ser para siempre, sino únicamente hasta que se tramite y se declare con lugar el divorcio. Entonces, yo lo único que pudiera darle es mi opinión personal en este momento sobre esta situación, que creo que efectivamente debe considerarse, porque ya lo analizaremos el día miércoles, tal vez, si el tiempo nos brinda, sobre esta situación precisamente que dice en la ley del adulto mayor, dice que se considerará
los ingresos y las cargas que tenga. Pero ¿cuáles son las cargas? No sabe. Eso está por definirse, tendrá que definir la jurisprudencia, la doctrina y las resoluciones que adopte la Corte Nacional de Justicia sobre el tema. Pero yo considero que efectivamente tiene que considerarse como carga familiar para poder determinar una pensión alimenticia que ayude a todos y tampoco, y que impida que el alimentante pueda sufrir un detrimento en su derecho a la dignidad o a vivir dignamente. Muchas gracias, doctor. Habilitamos el micrófono de Cárdenas Mero Adriana. Hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es respecto ¿qué sucede en el incumplimiento de pensiones alimenticias derivadas de una acta de mediación? Si para hacerla efectiva se debe proponer la demanda, sería de ejecución ante el juez y una vez que ya le den paso y se pueda cobrar la deuda, en este caso muere el proceso o existe, no sé si alguna resolución o algo, que en este caso de ejecución se permita convertir el proceso en una demanda de alimentos, o tendrá que poner aparte ya otra demanda para poder continuar con las pensiones alimenticias. Muchas gracias. Una cuestión antes que me cierre el micrófono. Es la mediación es hecha directamente entre los sujetos procesales o es derivada por un juzgado. No, directamente del centro de mediación. No derivada de ningún juzgado. Ya. Bien. A ver, las actas de mediación o los acuerdos que lleguen a los centros de mediación son sentencia de última instancia. Claro que en esta cuestión de alimentos no es sentencia, sino sería una resolución de última instancia. Sí, a ver, ahora, para que opere esta situación, para que se ejecute el acuerdo llegado entre las partes, la ley establece que las pensiones alimenticias deben ser pagadas mediante el código SUPA, en una cuenta que señale luego el progenitor que esté a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente. Entonces, esa acta, al ser tener la calidad o el estatus de sentencia ejecutoriada de última instancia, debe ser conocida por uno de los jueces de la niñez y adolescencia, previo sorteo, enviado desde el centro de mediación en donde se haya producido tal acuerdo, para que el juez, una vez recibido eso, únicamente apruebe con los fines de tener ya un caso y poder esa pensión ser cobrada mediante el sistema SUPA, para que incluso así se activen las medidas coercitivas para el cobro de pensiones alimenticias. Entonces, no se necesita un juicio más, sino lo único que se necesita es que el juez conozca, se le dé un número, se le matricule a ese proceso, el juez conozca, le asigne el código SUPA, un número judicial, para que luego se puedan proponer los incidentes de alza y rebaja de pensión, caducidad de la pensión y todas esas situaciones. E incluso, como les decía, cobrar o aplicar las situaciones del artículo 137 del Código del COGEB y las otras medidas que se puedan ser solicitadas, medidas o las providencias preventivas que puedan ser solicitadas dentro de un juicio de alimentos. No sé si quedó claro la situación. No puedo. Sí, le comento que acá en Manabí, en Montecristi, hablé con la coordinadora del centro de mediación y ellos me indican que antes ellos sí podían enviar las actas cuando había un incumplimiento, en este caso de alimentos, pero actualmente ellos no pueden hacer eso. No sé en qué se basan. No sé, yo no conozco la disposición, pero, o sea, la situación es, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ejecutar? Digamos un ejemplo, ¿cierto? Llegan a un acuerdo en el cobro de una letra de cambio.
e incumplen, ¿qué pasa? ¿El mediador tiene que tomar las medidas de ejecución? No, si esto es un juez. Entonces, por eso, aquí la situación es, incluso en el mismo caso, el mediador puede activar un código SUPA para el cobro de pensiones. No. Entonces, es el juez quien tiene que hacer, porque luego el mediador va a tomar medidas de embargo. El mediador podrá ordenar el apremio de una persona por deudas de... Esas son cuestiones que son inherentes a un juzgador de la niñez, y es por eso que tiene que enviarse esa acta de mediación para que el juez lo haga eso, acepte nada más, es la voluntariedad frente a una situación de estas. Entonces el juez lo único que tiene que es darle el trámite para futuras cuestiones que puedan pasar. ¿Sí? El mediador no puede quedarse con el acta de mediación, sino que ¿cuál es el sentido de la mediación? ¿Cuál es el sentido de que se haga una mediación para que luego las medidas coercitivas las tome un juez? Los apremios las tome un juez. Los apremios no los puede tomar un mediador, los apremios son exclusivos de un juez. Muchas gracias, doctor. Habilitamos el micrófono de David Valladares. Gracias, doctor. Buenas tardes. Una pregunta, doctor. En el caso que está hablando la compañera ¿podría ingresarse al juzgado solo el acta original de mediación y para que le den un número sin necesidad de que el mediador reenvíe el acta original? Gracias. A ver, el acta tiene que ser el original. Claro, pero a los sujetos también les dan un acta. El momento de la mediación imprimen tres actas y entregan a los participantes en la mediación. Ellos podrían ingresar esa acta a la unidad judicial para que le señale un número a procesar y puedan cumplirse las otras providencias que hagan falta, o necesariamente debe esperarse que el centro de mediación envíe el acta. Porque se supone que las tres actas son originales y veo yo por ahí una solución. No sé si estaré errado, doctor. Buenas tardes. Bueno, la cuestión es desformalizada, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, acá le hablo acá a nivel de mi provincia, lo que se espera es el acta de la enviada por mediación, por cuanto el acta que usted tiene es una copia, ¿cierto? Entonces, el original, lo que la tiene es el centro de mediación, y quienes luego del trámite pertinente lo enviarán no sé, es una cuestión rápida acá que se lo hace al siguiente día de celebrado el acta, y ya las actas están ya sorteadas incluso a los diferentes jueces. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Angélica Vele. Buenas tardes. Felicitándole, doctor, por su ponencia, pero tengo una inquietud. Obviamente, el derecho de alimentos protege lo que es la educación, vestimenta de los niños, niñas y adolescentes. Mas, sin embargo, he tenido inquietudes. Conozco de un caso de que un padre de familia voluntariamente le ha reconocido al hijo que no es de él. Ahora, por situaciones de problemas familiares, la madre le planteó el divorcio. Conscientemente ella sabe que no es el hijo, pero sin embargo está reclamando por pensiones alimenticias. ¿Qué derecho debería plantear el padre que le reconoció voluntariamente? Para, obviamente, conforme a lo que él sabe, él no es el padre biológico, pero sin embargo afecta a su situación económica pasar ya a través de un juzgado de la niñez las pensiones alimenticias. Esa sería mi pregunta, doctor. Bien. La Corte Nacional en fallos de triple reiteración y que
determinaron las reformas al Código Civil en el año 2015, del artículo 251, si no estoy mal, que establecen sobre las normas del reconocimiento voluntario de hijos e hijas, en donde se manifiesta y se aplica aquí, la Corte ha aplicado la teoría de los actos propios, que se los conoce, es decir, que las personas que hacen voluntariamente si estos actos no pueden ser reveídos, no pueden ser dados, como por ejemplo, o como dice en la Corte Nacional, nadie puede ser o nadie puede beneficiarse de su propio dolo. ¿Sí? Entonces, si esa persona reconoció voluntariamente, sabiendo que no es el hijo, por un acto que él haya creído en ese momento, pues lo hizo y esto no tiene vuelta. Lo único que puede ser reveído el reconocimiento voluntario es única y exclusivamente cuando haya vicios del consentimiento, error, fuerza o dolo. En el caso que usted ¿cómo me plantea? Creo que el señor es el padre y por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, y así está ya incluso en el Código Civil, reformado en el 2015, entonces, si no hay error, fuerza o dolo en ese reconocimiento, el señor sigue siendo el padre y con las obligaciones de padre. Muchas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas. Bien, parece que estamos llegando también ya a la hora de culminar la charla por este día. Pero bueno, más o menos de las preguntas que se han hecho, serán ampliadas un poco más a raíz que avancemos en este curso los días miércoles y viernes. Cristina, si no estoy mal, es miércoles y viernes que tenemos todavía lo que tienen que soportarme estas horitas. Bien, se irán analizando un poco más, porque este rato lo que he planteado es los alimentos en el Código Civil ecuatoriano. Es decir, cómo se plantearon. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, que se dan aquí. La prelación la prelación en el pago, ¿no es cierto? O quiénes deben reclamar. ¿Quiénes deben reclamar? Dice, en primer lugar, los cónyuges o la unión, o las personas en unión de hecho. En segundo lugar, los hijos y ascendientes. En tercer lugar, los padres y ascendientes. En cuarto lugar, los hermanos. Y un quinto lugar que está a las personas o a los hijos a quienes se les ha dado o se les ha donado una gran parte, una donación cuantiosa del patrimonio de la persona que ha donado, en ese orden. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos que determinar, por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿qué es lo cuantioso? El juez, ¿qué tiene que determinar? Y el abogado, ¿qué tiene que probar qué es lo cuantioso para que no se le pueda dar alimentos o se le esté al último de la pensión que se tiene que dar de acuerdo al Código Civil, ¿cierto? Por ejemplo, una donación cuantiosa. Se me ocurre que el señor presidente le done a un hijo $100,000 frente a una donación del 50% del charol de la señora que vende afuera caramelos. ¿Qué será lo cuantioso como juez? ¿Qué es lo cuantioso? Lo cuantioso será tal vez, podemos interpretarlo como la cantidad de dinero o tal vez de lo poco que hay, darle lo significativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el señor presidente, darle $100,000 a un hijo en una fortuna que se calcula, dicen, sobre los 1.000 millones, o la señora dueña del charolito que vale $50, le da $25 a su hijo. ¿Qué es lo cuantioso? Pues eso, por ejemplo, quisiera escucharles y verse, porque los jueces tenemos que resolver en esas circunstancias. Y los abogados tienen que probar esas circunstancias.
qué es o no es, si le fue o no le fue cuantioso al señor presidente o a la señora del charol, como les pongo el ejemplo. Otras circunstancias también, que las veremos, me adelanto, es sobre eso de lo cuantioso, quiénes reciben, cuál es el orden de prelación de alimentos en el Código Civil, para luego, como les decía, ir entrando ya en la situación de alimentos congruos, alimentos para mujer embarazada. La pregunta que me hacían minutos antes sobre la situación de los alimentos para personas de la tercera edad. ¿Cómo se lo debe manejar esto? ¿Cómo está diseñado? Por ejemplo, en la tercera edad, el código de la, digamos, la ley orgánica del adulto mayor establece que se demandarán a todos. Y una vez demandado a todos, ¿cómo vamos a distribuir el pago de las pensiones? Todas esas interrogantes las tendremos que conversar entre el miércoles y el viernes, a donde les espero y también pueda yo recibir sus valiosos criterios y incluso esto se podrá llevar a una consulta ante la Corte Nacional sobre la oscuridad de la norma, que podemos ahí sacar criterios para unificar y a nivel país podamos tener un solo procedimiento. Como aquí hemos visto, hemos empezado y ya tenemos algunos criterios de cómo se maneja la situación, por ejemplo, en la caducidad de alimentos, ¿cierto? Entonces, por ahí podemos conversar y eso les digo en este momento. Un buen resto de tarde y noche para ustedes. Un abrazo fraterno y acostumbrándonos a esta nueva modalidad de conversar vía una pantalla que a mí me parece tan frío que no hay como ese afecto, ese cariño de poder conversar en un auditorio y podernos reunir. Pero también tiene sus ventajas, que podemos reunirnos entre varias personas de varias partes del país, del mundo, y esto nos da la oportunidad también de poder unificar, como decía, sus criterios y poder también disentir en criterios, como lo estamos haciendo en este día. Nuevamente les espero el día miércoles. Un abrazo y una buena tarde y noche para todos ustedes. Le agradecemos. Sí, dígame. No, le doy la palabra para alguna directriz, alguna cuestión para el resto de días. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Y les advierto, todos los participantes se van a exonerar, los que participen en INE se van a exonerar del examen que tienen al final. Este es el favor que yo les pido al consejo, a la escuela judicial para poder continuar. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos por su valiosa colaboración y a todos nuestros participantes también por estar aquí en este curso. Les recordamos, como ha dicho el doctor, el día miércoles 23 de marzo continuaremos con el desarrollo de este curso, para lo cual deberán ingresar a la plataforma Zoom con los mismos datos del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, y que tengan todos una buena tarde. Buenas tardes. Entonces,